Caguari, alto cielo, estrellas caen de tus estrellas. Caguari, alto cielo, estrellas caen de tus estrellas. Campaña chutucutuña, no capaz de cien nacesia. Campaña chutucutuña, no capaz de cien nacesia. Si guay, si guay, no, hermosa chayanteíta. Si guay, si guay, no, hermosa chayanteíta. Ay, compadre Florido. Un hombre ordinario, indígena, presencia una perversidad sin límite y estalla. Y de ahí surge Evo Morales. Pero no es un hecho único, señor, porque Evo Morales había visto matanzas, masacres. Yo mismo, desde mi primera infancia, a los 5 o 6 años vi morir muchísima gente asesinada, mineros del estaño. Y uno asume que tiene que ser algo más por su gente. Y Evo Morales, que había visto matanzas, la de San Juan en 1967, que había visto la masacre del 81 en La Paz, cuando ve aquel hecho, ese episodio lacerante, humillante, decide asumirse y, bueno, como le decía, el 93 candidato a diputado, luego candidato a senador, triunfa, es uno de los primeros indígenas en el Senado, es expulsado del Congreso por ser indio, por ser pobre, por querer hablar en quechua y en aymara, porque él habla los dos idiomas, lo expulsan y se postula a la presidencia de la República. Y entonces ocurre que aquellos indígenas que habían intentado todos los medios para ser parte de la República, para integrarse, las huelgas, los bloqueos, las guerrillas, se suman en toda forma y siempre fracasaban porque no tenían los fierros que decimos, las armas, descubren en este periodo del neoliberalismo, de las privatizaciones, de la globalización de los años 80, en que todo el mundo se llena la boca hablando de la democracia, el voto, los indígenas le entran al voto. Por primera vez el voto consciente, porque en 1952, en la Revolución Nacional, les habían dado el derecho a voto, pero no a ser elegidos. Entonces, en el 80, cuando tiene diputados, cuando tiene senadores, los indígenas, los indios, la indiada de mi país, la mayoría descubre que tiene una bomba, una granada de mano con el voto y decide entrarle a las elecciones, a la democracia, al juego de la democracia, cosa no practicada por ellos en sus comunidades. Tienen otras formas de elección, otras formas de vida. Y Evo Morales gana en 2005, diciembre, con 54% de la votación. Un hecho que no había pasado desde el tiempo de Belsu, en 1862-63. Estaba la población indígena fuera del sistema electoral, tendrían que obedecer ciertas reglas. ¿Cómo es posible que en ese momento se le permite? ¿Verdad? Porque ¿cómo es que un sistema cerrado, ¿verdad?, que tiene, pues, no es el voto y es todo lo demás, ¿no? Lo abren. La servidumbre. El pueblo abre las puertas, abrió todas las puertas de la participación popular. Vamos a ver, con lo mismo que nos dicen, vamos a entrarle, y escogen a uno de su color, de su condición social, a uno de su lengua, a uno tan fregado en la vida como ellos. A ver qué hacen los doctores, los generales, los intelectuales. El señor Goni Sánchez era un filósofo, habían grandes sabios que nunca habían hecho nada. Y Evo Morales toma posesión el 22 de enero del 2006. En los primeros 5 minutos de su discurso, él delinea lo que va a ser su gobierno. Rompe con el Fondo Monetario Internacional, da por terminada la época neoliberal, se acaba la globalización y promete el rescate de la patria, cuyos recursos naturales habían sido vendidos a precios de gallina muerta en los años 80-90 al influjo de las privatizaciones, el neoliberalismo. Antes de cumplir los primeros 100 días, nacionaliza el gas, la mayor riqueza que tenemos ahorita. El gas que estaba en posesión, amigos de RTV, en posesión o manejado desde hace 14, 15 años atrás por 12 transnacionales. La Repsol de España, la Total de Francia,
la de Brasil esta de Petrobras. Y con unos contratos verdaderamente infames, señor, no dejaban nada. Infames. Se llevaban 82% de la riqueza y nos dejaban 18% a los dueños históricos, a los propietarios naturales de aquello. Evo Morales tira la reforma agraria, la reforma del gas, y pone las cosas al revés. El 1 de mayo del 2007 dice, señores, a partir de ahora las cosas van a ser así. Los invitamos a las transnacionales a trabajar con nosotros, a tomar esto del gas como socios, pero con estas condiciones. Nos dejan 82% de la riqueza, de la ganancia, y con el 18% háganle como quieran. Creíamos que no iba a marchar, medida tan audaz, y ocurre, señor, que sí, ocurre que las 12 transnacionales aceptan nuestras condiciones y entran a trabajar con nosotros. Están trabajando actualmente, ninguna protestó, no nos han demandado, están trabajando con nosotros. Puede que su lógica sea que digan, a ver, el gas va a ser el energético de este siglo, como el carbón fue en el siglo XIX, el petróleo fue en el siglo XX y el gas ha de ser el elemento energético de este siglo. Bolivia tiene gas para 150 años o más, y Evo Morales puede estar 5 años o menos. Con esa lógica perversa pero sabia, puede que están trabajando. Bolivia tampoco podía prescindir porque no tenemos tecnología, no tenemos capital, no tenemos mercado, no tenemos experiencia, pero tampoco somos tontos. Entonces, hemos logrado acuerdos con ellos y estamos trabajando. Con los ingresos que recibimos ahora por vender el gas a Brasil y a Argentina, estamos sobrellevando este tiempo de crisis del derrumbe capitalista con una solvencia tranquilizadora, confiable. Y ahí se abre una guerra contra Evo Morales, ¿verdad? Porque se había atrevido a ponerles un alto a las empresas saqueadoras del gas, ¿verdad? Y no solamente el gas. Y al presidente, ¿cómo se llama el presidente ese? Goni Sánchez de Lozada, uno que es gringo, señor. Multimillonario. Sí. Que se robó quizá cuánto y se huyó. Pero después. además, una sola tarde. El gringo le decían, ¿verdad? El gringo. El 17 de octubre del 2003, en una sola tarde nos causó 67 muertos en cuestión de 3 horas, señor, de resistencia en la guerra del gas que llamamos en el Alto de la Paz, cuando la gente salió a defender la pertenencia del gas. Y Evo Morales estaba al frente de aquello. Causó aquello. Fue tanta la reacción, la violencia, el furor de la gente que ese presidente Goni Sánchez, el neoliberal, escapó al día siguiente. Y no lo hemos visto más, vive en Estados Unidos, obviamente. Multimillonario. Pero sí, es impune y estamos reclamando que venga él. Y los contratos, eso yo tuve oportunidad de conocer este tema, los contratos que había firmado con las empresas, estas saqueadoras, ni siquiera los había aprobado el Congreso, los tenían escondidos. Directamente, señor, pero él era socio de 7 de esas 12 transnacionales, claro, en esas condiciones, claro que sí. Evo no solo nacionaliza el gas, recobra el hierro del Mutum, recobra el sistema de fundiciones, recupera las minas, nacionaliza las telecomunicaciones. Bolivia es el único país en este momento que tiene el control de sus telecomunicaciones, quiero decir, el Internet. El celular que manejamos, los bolivianos hablamos con una confianza sabiendo de que cada centavito que está cayendo mientras más hablamos está yendo al Tesoro Nacional en provecho nuestro. Este dinero que ingresa públicamente, que sabemos a cuánto vendemos a Brasil, a cuánto vendemos el millón de BTU, es la unidad térmica británica del gas, sabemos cuánto de ese dinero que recolectamos nos toca por región, por municipio, incluso por persona. Esta es la ventaja que nunca habíamos sabido. No nos pasó eso con la plata en la colonia, con el oro que se llevaron nuestros vecinos, con el estaño que vendimos el año pasado para las 2 guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerras Mundiales, pero el capital no